Dios les bendiga, amados hermanos. En este día damos la gloria a Dios por este hermoso día, por esta hermosa tarde en la cual Dios nos ha bendecido con su palabra. Quiero dar como apertura a la escritura un contexto que está en Job 12:13 y dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Amén. Dios tiene toda la fuente primordial del conocimiento y de la sabiduría en su palabra. Y Él es el único que puede influenciar en nuestro corazón. Amén. Vamos a compartir una palabra de propósito, de origen y propósito para nuestras vidas, que está en las Escrituras. Un tema que muy poco lo predican, muy poco lo escucho, entonces la cual debemos de hacer memoria de él y de concientizar un poco lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 2, verso 24 y 25. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Vamos a dar un resumen de lo que Dios hizo a su imagen y semejanza, según Génesis 1:26, al hombre en el polvo de la tierra. Aleluya. Y dice que el Señor entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Dios le da al hombre una parte de él, le da espíritu, lo que significa la palabra aliento. Amén. Neumas en el griego. Una palabra muy interesante, en la cual Dios toma un lugar en el hombre. Amén. Y quiero que aprendamos en esta tarde maravillosa el origen por la cual Dios creó al hombre, con qué propósito lo quiere volver a traer a él. Debemos de entender que Dios es un Dios omnisciente, omnipresente, que la Biblia dice que pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios o ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Amén. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales. Amén. Un contexto muy conocido, Génesis 3:1, en la cual la Biblia dice que Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Amén. La serpiente que habla Apocalipsis capítulo 12, verso 9, la serpiente antigua, en la cual dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Amén. Aleluya, y bendito sea el nombre de Cristo por su palabra. Génesis capítulo 20, verso 2, también da una referencia
de quién es esta serpiente, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Una historia muy bien disertada a través de los hombres de Dios, a través del mismo Espíritu de Dios, la cual implantó en su palabra para que nosotros tengamos una idea de quién es esa serpiente, como lo dice Apocalipsis capítulo 12 verso 9 y Apocalipsis capítulo 20 verso 2. Es la serpiente antigua que era astuta, y una persona astuta, haciendo una referencia, una persona que estudia, analiza de manera estratégica todo su entorno para actuar, y actúa de una manera sigilosa, o sea, en silencio, con precaución. En ese entonces tomó la parte más débil de Adán. Digo que tomó la parte débil porque Adán estaba dormido en el momento de que fue formada Eva de su costilla. Por eso que el Señor dice: por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, un solo hueso. Pero sin embargo, ese hueso estaba desorientado, fue seducido, fue atraído por la serpiente antigua, que era Satanás, que es Satanás y que es astuta. Hermano, aquí la Biblia dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban en un lugar espléndido, lleno de luz, lleno completamente de la autoridad y la bendición de Dios, en un lugar perfecto, donde no había absolutamente ningún tipo de pecado, no había error. Estaban llenos totalmente de la bendición de Dios. Estaban bajo la luz de Dios, estaban bajo la autoridad de Dios, estaban bajo los mandamientos de Dios. Ellos desobedecieron ese mandato, pero fue algo por la cual tenía que ser por medio de un origen, por la cual estoy explicando en Génesis capítulo 1. Pero recordemos que Génesis capítulo 2 verso 25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La serpiente le dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hace una pregunta, pero sin embargo, Génesis 3:2 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del huerto, del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Esa palabra es muy importante, no tocaréis, porque Génesis 2:9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Era delicioso a la vista todo árbol que estaba ahí plantado. Pablo hace una referencia en 2 de Corintios capítulo 11, donde Pablo presenta su defensa. El verso 10, capítulo 10 y capítulo 11, Pablo hace un resumen detalladamente de cómo él presenta su defensa, de cómo se presentaron unos apóstoles falsos, tratando de persuadir a los hermanos de Corintios, presentando malas influencias, hablando mal de Pablo, y aunque Pablo
no era ni siquiera ni un apóstol. Y Pablo les hace una aclaratoria y les dice en 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Dios. Esto es sumamente interesante, de que sus sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad de Dios, la cual fue Eva. Eva, en ese entonces, ella vio que era delicioso a su vista, a sus ojos, a su oído, a su boca, a su olfato, a su tacto. Impresionantemente fue seducida, con astucia. Pero lo que más me impresiona es el engaño, porque Génesis 3:4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. De manera detallada, la serpiente estudió cada frase, analizó estratégicamente para poder responder con astucia y engaño a Eva, porque ya había escuchado, ya había analizado muy detalladamente todo lo que las órdenes y las determinaciones y las instrucciones que Dios le había dado al hombre antes de ser creada Eva. Esto fue algo muy trascendental. Esto marcó la vida del hombre. Esto trajo consecuencias a la vida del hombre. Esto fue una infracción, un crimen, un delito que el hombre cometió cuando fue engañado por la serpiente antigua, por la serpiente astuta. Amén. Por eso traigo memoria que como propósito era lo que el diablo estaba esperando, la mínima debilidad, la mínima herida del hombre para él poder llegar ahí con astucia. Aleluya. Cuando eso pasa, la Biblia dice que Dios, en Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Hace una pregunta. ¿A dónde estás tú? Era sumamente imposible de que el hombre fuera a esconderse, fuera a ocultarse. Génesis 3:10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La vergüenza llegó, se apoderó de ellos. No solamente la vergüenza se apoderó de ellos, Satanás tomó la autoridad de ellos que Dios le había dado, tomó poder, un poder temporal, un poder limitado, no un poder ilimitado. Amén. Hay un contexto que está en segunda de Pedro, capítulo 5, primera de Pedro, capítulo 5. En el verso 8 dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él está buscando, trabajando constantemente a alcanzar todo lo que se llame y todo lo que quiera y todo lo que se motive y todo lo que anhele buscar de Dios, llamado hombre,
mujer para devorarlo. Pero no solamente devorarlo como si estuviera devorando una presa física, no. Devorarlo espiritualmente y engañarlo con mucha estrategia, con mucho estudio, con mucho análisis constantemente. Satanás, la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este siglo, que está trabajando constantemente, como dice Efesios capítulo 6, que hace una referencia de la armadura de Dios, de cómo trabaja el enemigo y que cuál es el tipo de estrategia que él tiene y cuál es los recursos y las herramientas que Dios nos da, y que tenemos que estar muy atentos a esto. Dice Génesis 6:14, Efesios 6:14, está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podás apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. El verso 13 también dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado, estar firme. Amén. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Es un escudo, es una protección que debemos de tener por medio de la fe. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eva escuchó la voz de Satanás, de la serpiente antigua, y fue engañada con mucha astucia y con mucha psicología, de una manera trascendental, que llevó al hombre a la muerte espiritual, y Dios puso una barrera. Amén. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Hay un propósito de la cual vamos a leer también, que está en Deuteronomio Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Hay un propósito aquí de algo que sucedió en el becerro de oro, algo que también tuvo un propósito para que el hombre llegara a creer que estaba adorando una imagen hecha por manos humanas, creyendo y atribuyéndole las bendiciones de Dios a esa imagen. Éxodo 32:5. Y viendo con esto, Aarón edificó un altar del becerro, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. La Biblia dice en Isaías 5:20: hay de lo que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce
y lo dulce por amargo. Ahí está una palabra que significa ay, y ay significa exclamación de dolor. Esto que sucedió en en Éxodo capítulo 32, fue dolor, causó muerte, causó un dolor muy trágico, que hubo una mortandad muy terrible. La ira de Dios se desató en ese entonces, en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba pregonando camino a la tierra prometida. Amén. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 18. Dios promete a Abraham, a Moisés, un profeta, la personificación de Cristo, donde la Biblia dice en Deuteronomio 18:18, profetas levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Esto es muy interesante. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Juan capítulo 3 es un tema que muchos utilizan para evangelizar, que muchos lo utilizan para transmitir las buenas nuevas, pero todavía no se está aplicando Juan capítulo 3. Es decir, no se está definiendo bien, influenciando bien a los corazones, a los hermanos, a través de esta palabra, en la cual ellos deben de considerar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando toman este contexto aislado de Juan capítulo 3, verso 16, lo toman con astucia, lo predican también con astucia. De igual manera como Satanás engañó a Eva con astucia, en este tiempo los falsos profetas también pueden engañar con astucia por medio de este contexto. Primero, lo predican incompleto. Segundo, hay que saber discernir, hay que saber concientizar, hay que saber definir el contexto que estamos leyendo, porque dice que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí dice aquel que en él crea, pero también dice no se pierda. Muy importante, ¿verdad? No se pierda, porque si no cree se pierde. Porque no envió su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Al creer todo el mundo cree. Y todo el mundo dice, yo también creo en Dios. Tú eres el único que cree en Dios. No, yo también creo en Dios. ¿Pero en cuál Dios? En un Dios
que tú te has creído, que se complace en tu debilidad, en un Dios que se complace en tu carnalidad, en un Dios que se complace en tus deseos, en un Dios que tiene que conformarse a tu imagen, a tu estilo de vida. No. La Biblia dice en Juan 3:16, en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios y a Jesucristo que tú has enviado. La interrogante de todo esto es que el hombre se ha hecho un Dios a sí mismo, un Dios autodiseñado, un Dios autorrecreado, un Dios como el de que leímos ahorita en Éxodo capítulo 32. Un Dios que me complazca en todo, un Dios que me satisfaga en todo, un Dios que yo me pueda complacer en Él y que Él me acepte tal y como yo soy. Aquí la cuestión es que Dios te va a aceptar tal y como dejaste de ser antes. Él te va a aceptar. Porque primeramente tiene que haber un arrepentimiento. Porque la Biblia dice en Proverbios que el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. El hombre va a alcanzar misericordia es cuando el hombre decida el hombre. No pueden decidir por mí, absolutamente nadie puede decidir por mí en hacerse un autollamado. Pasen adelante y repite esta oración conmigo, que es totalmente falso, es totalmente astuto. Es algo que me duele tanto de esa práctica tan estratégica, tan astuta que utilizan los hombres para poder llamar a los hombres y declararlos salvos después que repiten una oración con él. No puedo alterar el orden de Dios. ¿Por qué? Bueno, Juan capítulo 16, verso 8 dice: y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de justicia por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahí lo tenemos, hermano. Cuando Él venga. Esto es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo solamente se va a regenerar y solamente se va a expresar. Es por medio de su palabra. Es por medio de su palabra. De su palabra que es vida y es espíritu. Amén. De que la Escritura habla y que Pablo también enseña en 1 Corintios capítulo 2. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto es impresionante, hermano. Aquí Pablo se centraba, se concientizaba a solamente predicar a Cristo crucificado, y Pablo se rehusó con todo el conocimiento, con toda la letra, con toda la excelencia de palabras que Pablo tenía, y hago referencia a Filipenses capítulo 3, como un perfil, como un currículo
que él tenía, en la cual él dice que todo lo tiene por basura. Y todo eso lo tiró a él en una caneca por causa del amor de Cristo. Pero en este tiempo eso no se está viendo y los hermanos lo están viendo. Y la Biblia dice en Romanos 13, 11 y 12, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y el día está cerca. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. La noche está avanzada y el día está cerca. Los falsos profetas, el anticristo y su sistema van avanzando más rápido que la misma iglesia. No podemos ignorar, hermanos, lo que está escrito en Mateo capítulo 24, Marcos 13 y Lucas 21. No lo podemos ignorar. No se está predicando. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. La Biblia dice que para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, no ignoréis sus maquinaciones. Satanás está tomando terreno, está engañando a toda máquina y está influenciando a los hombres de Dios, creyendo ellos que están siguiendo un Dios en la cual no es Dios. No es Dios, porque no están haciendo su voluntad y están haciendo la voluntad de ellos, más no la de Cristo y más no lo que Él mandó hacer. Hay una palabra que dice en Mateo capítulo 7, un texto muy controversial. El 7, 22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hicieron toda la obra. Hicieron toda la obra. Pero con un Dios diferente, con un Cristo diferente, con un Cristo en la cual ellos vivían sin su ley y sin sus mandamientos, en un Dios en la cual ellos se habían recreado, autodiseñado, creyendo que era el Cristo Redentor, que murió en la cruz, que se hizo una cera, que cargó con todo nuestro pecado, que los hombres le vieron sin atractivo, que perdió su hermosura, como dice Isaías capítulo 53, por nosotros, que llevó nuestras iniquidades y que fue puesto en la cruz con dos malhechores. Y ellos todavía repiten: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Pero el 23 dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, tenemos un protector. Y es un pastor llamado Jesucristo. Tenemos también unos pastores también que están protegiendo, que están resguardando la salud espiritual en las congregaciones y que están siendo ejemplos los creyentes por su estilo de vida. Sin embargo, nosotros como ovejas debemos también considerar el resultado de la conducta que tienen esos hombres que nos están enseñando. Si el pastor no tiene una fragancia a oveja, no es pastor. Pero hermano, ustedes me dirán: hermano, pero ¿cómo así? Bueno, la Biblia dice en Marcos capítulo 10, verso 43, dice:
Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el propósito. Por la cual Cristo vino a la cruz del Calvario. No para ser servido, sino para servir. Y todo su ministerio terrenal en la tierra fue para servir, no para ser servido. Pero en este tiempo hay hombres que quieren estatus, éxito, prestigio, comodidades, lujos, y quieren que ellos sean servidos. Pero no se ve su hospitalidad. No se ve su doctrina. No se ve que son actos para enseñar. No se ven que son maridos de una sola mujer. No tienen las características, no tienen el perfil para ser pastores. Hay un amor en ellos, un amor a sí mismo, y hay un poder en hacer lo que le da la gana. Y la iglesia está siendo desorientada, está siendo trasquilada por estos hombres que le están dando duro a la iglesia. Escúchame, hermano, escúchame algo. La Biblia habla algo en la entrada triunfal, cuando Cristo hace su aparición y se presenta. Antes, una comunidad de personas en Jerusalén. Impresionante. Maestro, dile a esta gente que calle. Y Cristo pasaba en un asno. Salve el rey de los judíos, Hosana, hijo de David. Dile a esta gente que calle. Cristo dijo, si esta gente calla, hablarán las piedras. Mientras que la gente no está hablando, las piedras van a hablar. Y yo soy una de esas piedras. Dios les bendiga y Dios les guarde.